Hola, buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Bueno, en este momento voy a hacer la presentación de nuestra secuencia didáctica que lleva como título El poder de elegir el voto como una herramienta de acción. Nuestro equipo está conformado por Tatiana Marcela Cadavid, Liliana Isabel González, María Velázquez, José Alejandro Zapata y yo, Melissa Hernández. Nuestra secuencia didáctica va dirigida para el grado cuarto de la básica primaria. Esta se llevará a cabo en la Semana de la Democracia y se ejecutará en el mes de marzo, con una intensidad horaria de 6 horas, dividida en tres sesiones de 2 horas. Buenas tardes. Vamos a hacer la presentación como tal de la unidad. Nuestra unidad, como lo decía la compañera, está titulada El poder de elegir, el voto como una herramienta de transformación, ¿cierto? Está orientada a los estudiantes de grado cuarto de básica primaria y se desarrolla en el marco de la Semana de la Democracia. ¿Cuál es el propósito central? Es promover la transformación, la formación y una conciencia ciudadana crítica en torno al valor del voto como derecho fundamental y como mecanismo de participación democrática, desde una perspectiva formativa, experiencial y situada. Desde una teoría política, el voto representa una de las expresiones más básicas y poderosas de la soberanía popular. A través de él, todos los ciudadanos influyen en las decisiones que afectan el rumbo de sus comunidades, eligiendo representantes o tomando decisiones colectivas. Sin embargo, el acto de votar no debe asumirse como una mera formalidad, sino como una práctica que tenga que ver con lo ético, una práctica que sea informada y que también sea reflexiva. Esta unidad busca, por tanto, construir una comprensión del voto más allá de lo procedimental, sino que también apunte a una dimensión simbólica, que sea política y que sea transformadora. La fundamentación pedagógica de esta propuesta se enmarca en un enfoque crítico y constructivista de la educación, que reconoce al estudiante como un sujeto activo del aprendizaje y como un ciudadano en formación. Se promueven metodologías que sean participativas, como el diálogo, el debate, la simulación, la reflexión crítica y en coherencia con los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional. También es un componente innovador de esta unidad que está articulado con el episodio El Momento Waldorf de la serie de Black Mirror, el cual se utiliza como un detonante para la reflexión sobre las nuevas formas de hacer política en la era digital. Em, a través de una lectura guiada y crítica de este contenido, se pretende que los estudiantes reconozcan el valor del voto y que sean conscientes frente a la manipulación mediática y a la indiferencia política. Finalmente, esta secuencia, esta unidad didáctica se alinea con los estándares básicos de competencias ciudadanas del Ministerio de Educación Nacional, promoviendo el desarrollo de habilidades para la participación democrática, la toma de decisiones colectivas, el respeto por la pluralidad y el pensamiento crítico, que los cuales son pilares fundamentales para la construcción de una ciudadanía activa, más justa y comprometida con el bien común. Bueno, y buenas tardes. Ahora yo les voy a presentar los temas de la secuencia didáctica que tiene que ver con todo lo que vamos a aprender en la ejecución de esta. Entonces, en la secuencia didáctica, esta secuencia didáctica se enfoca en enseñar a los estudiantes del grado cuarto el valor y la práctica de la democracia a través del voto. Y los temas que vamos a desarrollar son la democracia como forma de gobierno. Aquí vamos a explorar qué es la democracia, cómo funciona y por qué es importante que todos participen en esa toma de decisiones que afectan a nuestra comunidad. Luego tenemos el voto, el concepto, la historia y la finalidad. En este espacio se explicará qué es el voto, no solo como un acto formal, sino como un derecho fundamental, una herramienta poderosa para influir en las decisiones colectivas y generar algún tipo de transformación. Hablaremos también de la elección escolar simulada, que es la construcción de un voto consciente,
donde pondremos en práctica lo aprendido mediante una simulación de lecciones en el aula, donde los mismos estudiantes aprenderán a analizar propuestas y hacer preguntas críticas a los candidatos y tomar decisiones informadas antes de votar. Y tenemos también la manipulación en campañas políticas, el análisis del momento Waldorf, ¿cierto? En este punto, que es algo innovador, usaremos un clip de la serie de Black Mirror en el episodio en el momento Waldorf para reflexionar sobre cómo los discursos políticos pueden ser superficiales o cómo el humor o la burla pueden usarse para manipular y la importancia de no caer como en ese tipo de cosas. Bueno, para dar continuidad a nuestra secuencia, el propósito de formación que queremos transmitir con esta secuencia, se pretende que los estudiantes valoren el voto no solo como un derecho, sino como también como un mecanismo para que ellos empiecen a actuar desde su actuar ciudadano con responsabilidad y que también tengan esa conciencia sobre las decisiones que te toman para su bienestar personal y su desarrollo en sociedad. Además, se tiene con esta secuencia que los estudiantes aprendan a identificar las características de un candidato o una propuesta, a escuchar diferentes puntos de vista, a argumentar sus ideas y con respeto a esto tomar decisiones informadas para empezarlas a aplicar desde la escuela y poder tomar decisiones colectivas que sirvan desde su entorno inmediato y para su formación en general para la vida adulta. Seguimos con la pregunta dinamizadora. A continuación, seguimos con la pregunta dinamizadora. ¿Qué debemos analizar y preguntar antes de decidir por quién votar para que esa elección realmente beneficie a toda la comunidad escolar? Elegir un candidato que realmente beneficie a toda la comunidad estudiantil, escolar, como lo son los estudiantes, los padres de familia, los maestros y el personal administrativo. Es una tarea muy importante. No se trata solo de votar por la persona más popular del colegio o con las promesas más llamativas. Es también crear en el estudiante el criterio y la forma de analizar cuál es la visión de ese candidato y cómo va a gestionar y va a apoyar para que la institución mejore en los aspectos que él proponga y que sean alcanzables. Bueno, profe y compañeros, en ámbitos conceptuales tenemos la democracia participativa. Es un modelo de democracia en el que las personas no solo votan en elecciones, sino que también participan activamente en la toma de decisiones que afectan a la comunidad. Por ejemplo, en la escuela, esto implicaría que los estudiantes puedan expresar sus opiniones, proponer y participar en espacios como el Consejo Estudiantil. Otro ámbito conceptual sería el derecho al voto, un derecho fundamental en una sociedad democrática. Conocer este derecho permite que los niños comprendan la importancia de elegir a sus representantes o personeros o voceros de forma libre y responsable. Votar es una forma de expresar la voluntad individual dentro de un colectivo. También tenemos la responsabilidad ciudadana, que esta se refiere al compromiso que tenemos como miembros de una comunidad para actuar con respeto, solidaridad y honestidad. En la escuela esto se traduce en cumplir con los deberes, también respetar las normas, contribuir a la común. También implica informarse y reflexionar antes de tomar decisiones que afecten a otros. Y tenemos la elección informada y crítica. Significa tomar decisiones basadas en el análisis de información fiable, evitando dejarse llevar por emociones o apariencias. Por ejemplo, en el colegio, en la escuela, implica conocer la propuesta de los candidatos, evaluar su viabilidad y pensar en qué opción beneficia
realmente a la comunidad educativa. Bueno, por otro lado, vamos a hablar de cuáles son los estándares básicos de competencias que nosotros elegimos para nuestra unidad didáctica. Estos están en los grados cuarto y quinto, ¿cierto? Entonces, tenemos en participación y responsabilidad democrática, conozco y sé usar los mecanismos de participación estudiantil de mi medio escolar, ¿cierto? Después también elegimos algunos de convivencia y paz que veíamos que eran completamente relacionados con nuestra unidad didáctica. Asumo de manera pacífica y constructiva los conflictos cotidianos en mi vida escolar, familiar y contribuyo a la protección de los derechos. Expreso en forma asertiva mis puntos de vista e intereses en las discusiones grupales y participo con mis compañeros en proyectos colectivos orientados al bien común y a la solidaridad. Y también elegimos de la pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. Eh, Identifico mi origen cultural, respeto las diferencias con él de otras personas. Reconozco y rechazo situaciones de exclusión o discriminación en mi medio escolar. Esto pues como que lo leímos, lo analizamos y tratamos de elegir los estándares que eran alusivos a nuestra unidad didáctica y que vemos que son los que se pueden cumplir con todas estas actividades que están propuestas para nuestra unidad didáctica. Bueno, y ahora hablaremos de las competencias de la secuencia didáctica, que son esas cosas que queremos lograr que los estudiantes sean capaces de hacer y de sentir, teniendo en cuenta que las competencias son las habilidades y actitudes que esperamos que los estudiantes logren desarrollar, y estas se dividen en tres tipos. El primero serían las competencias conceptuales, que tiene que ver con todo lo que es el saber, lo que los estudiantes van a comprender. Tenemos la politización, que es lo que los estudiantes entienden por la democracia, que es una forma de organización social donde todos pueden participar. También tenemos la institucionalización, que es donde comprendan qué es el voto, qué es un derecho, qué es un deber ciudadano y que permite tomar decisiones colectivas para el bienestar común. Y tenemos la personalización, que es donde se identifican las características importantes de un buen líder escolar, por ejemplo, como el respeto, el compromiso, la escucha activa y entender el rol de los líderes o esas funciones que tienen en la comunidad. Tenemos también la idealización, que es donde ellos valoren la importancia de la información que se dé bien, analizar esas propuestas y decidir con criterios antes de votar en cualquier proceso electoral en el que ellos se encuentren. Luego tenemos las competencias procedimentales, que tiene que ver con todo lo que es el saber hacer, lo que los estudiantes podrán realizar. Y tenemos que es la institucionalización, que participen en la simulación electoral, siguiendo los pasos y las reglas de ese proceso de votación. Tenemos también aquí la politización, que sean capaces de crear sus propias propuestas, afiches o algún lema que los represente para la campaña electoral que ellos decidan, ¿cierto? Ya sea escolar, para representar. La personalización, que escuchen y analicen esos argumentos que les brinda el otro y que puedan, a través del diálogo, hacer preguntas sobre el respecto, esas dudas que les generan. Y en la idealización es que interpreten de forma crítica esas situaciones como las de los episodios que se presentan en el momento Waldo, para identificar cuando hay manipulación o se dan los mensajes políticos. Y tenemos en las competencias actitudinales, que tiene que ver con todo lo que es el saber ser, esas actitudes y los valores que los estudiantes demostrarán. En la politización encontramos que muestran interés y disposición para participar activamente en esos procesos democráticos. En la personalización, que son aquellas cosas que demuestran la empatía y el respeto por las diferentes opiniones de los demás.
en la idealización, que reconozcan qué es votar y de qué forma se puede hacer de manera informada como una herramienta importante para transformar positivamente a la escuela, incluso a la comunidad. Y en la institucionalización, que asuman ese rol con responsabilidad y que participen en esas simulaciones electorales respetando esas reglas y ese resultado. Porque lo que buscamos es que esta secuencia le brinde a los estudiantes esa información y que no solo sepan qué es la democracia ni qué es el voto, sino que también sepan cómo participar de manera crítica e intencionada. Bueno, pues ya pasando como a la parte de las actividades estructuradas y que tenemos de implementación. Tenemos en un primer momento para el día marzo 10 dos actividades. Estas actividades están orientadas a un contenido específico que lo llamamos la democracia como una forma de gobierno y derecho al voto. Dentro de estas dos actividades pretendemos o se quiere dar a entender al estudiante qué significa ser escuchado para irlo acercando a que conceptos como son el voto y el derecho se acerquen más a sus conceptos prácticos para poderlos poner en práctica. Dentro de esto tenemos una actividad, la primera actividad se llama Nuestro espacio, nuestras reglas. En base a esto, esta actividad aproximadamente la pusimos para 40 minutos, en donde inicialmente se pretende hacer un debate grupal con los niños en el aula, en donde con una lluvia de ideas se hagan como esas reglas, esas normas que se deben tener presentes para poder tomar como una conciencia del concepto de la democracia y tomar decisiones colectivas para el bien del grupo. A partir de ello también tenemos otra actividad, la actividad número 2, que es, la llamamos viaje al pasado, en donde se quiere dar a entender a los niños una pequeña historia, una breve explicación de quiénes podían votar en épocas pasadas, por qué lo podían hacer o quiénes no podían acceder a este mecanismo de participación y dar una mirada como más consciente y crítica de cómo esto ha cambiado desde épocas antiguas a la actualidad. Como instrumentos de evaluación y observación para evaluar a los estudiantes dentro de esta secuencia, se utilizaron diferentes instrumentos en el aula como cartón, papel craft, marcadores, donde ellos a nivel grupal o divididos por subgrupos realizaron estas interpretaciones de lo que se habló durante la clase con la lluvia de ideas y los debates propuestos referentes al concepto de voto y derecho para que al momento final, al momento del cierre, se hiciera pues como una retroalimentación de esta parte. Listo. En el segundo día, en marzo 11 tenemos otras dos actividades en donde que se busca construir el voto consciente y el rol del ciudadano. eh, Se quiere dar a entender a los niños cómo podemos mirar o cómo podemos detonar una mirada más consciente de cómo es una persona o qué perfil debe tener un candidato para poder aspirar a una candidatura dentro del colegio, dentro de una comunidad. Entonces, la primera actividad la llamamos candidatos y propuestas. Entonces, dentro del grupo se seleccionaron a ciertos estudiantes para que ellos a través de estas actividades que se estaban trabajando desde el día anterior, empezaran a hacer unas propuestas y una campaña con todos sus compañeros dentro del aula y dentro de la escuela para que fueran escuchados y al final poder como hacer unas preguntas de cierre para que al momento de hacer las actividades prácticas se hiciera como una simulación de lecciones escolares y poder tener como a un estudiante que fuera elegido dentro de la votación para una cualidad o situación específica. Bueno, Eh, Te faltaba, bueno, sí, ya, sí, sí. a continuación tenemos la actividades propuestas para marzo 12. Como contenido, la manipulación en campañas políticas y la elección escolar simulada.
Tenemos que las actividades Momento Waldo y nuestra lección escolar, ambas concuerdan y tienen una relación directa y muy complementaria. Ambas están diseñadas para educar y concientizar sobre la importancia del voto y la participación en la democracia. La primera, Momento Waldo, funciona como una introducción crítica al analizar cómo el personaje animado Waldo logra el éxito político. Y aquí es donde el estudiante se tiene que analizar y tiene que desarrollar su pensamiento crítico porque él gana y a través de qué medios llega a ganar. Eh, y a través de la burla y el humor. Y para la segunda actividad, nuestra lección escolar es la aplicación práctica y consciente de las lecciones aprendidas durante la primera y siendo mucho más objetivos en este proceso electoral, teniendo en cuenta el entorno en el que se encuentra, que es un entorno escolar. La idea es que ambas actividades creen conciencia en el estudiante y se vuelva a retomar el concepto de voto, que votar no es hacerlo de forma olímpica, sino con criterio y un análisis previo del candidato y sus propuestas. Y vuelvo y replanteo, ¿qué tan viables son para las instituciones y qué tan probables que las cumplan? El estudiante debe replantarse eso y no algo como utópico y muy inalcanzable. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí finaliza nuestra secuencia didáctica. Esperamos haya sido del agrado de todos ustedes. Una secuencia didáctica con una mirada a la educación democrática en nuestras instituciones, en las cuales queremos desarrollar ese pensamiento crítico, social y la conciencia política desde la edad temprana, como lo sería en el grado cuarto. Muchas gracias. Gracias.